Volver a más detalles respecto de lo que ha ocurrido en las últimas horas con este masivo corte eléctrico que ha paralizado servicios desde la región de Arica hasta la región de los lagos, y agradecemos el contacto a esta hora con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Vamos a hablar de los dos temas con el ministro Juan Carlos Muñoz. Ministro, bienvenido a ADN, gracias por acompañarnos nuevamente, buenos días. ¿Qué tal, ministro? Buen día. Hola Paula, hola Mauricio, gusto de saludarlo, conversar nuevamente después de nuestra conversación de ayer. Sí, ministro, hemos dado cuenta lo de la mañana, la situación más compleja, afortunadamente, por un corto tiempo durante las últimas horas, fue lo de la línea 4 y la línea 4A, que estaban directamente suspendidas en su servicio. ¿Se sabe qué pasó? Porque hasta ahora no hay una explicación que dé cuenta por qué esas líneas siguieron con el servicio interrumpido. Bueno, la verdad que lo que pasó fue que ayer tuvimos un corte energético enorme, que la energía fue llegando progresivamente, que los voltajes no estaban tan estabilizados, que los trenes habían quedado dispuestos en la red de una manera aleatoria, pero estaban distribuidos por toda la red. Hubo que empezar a preparar lo que es una operación, son las 6 líneas. Yo me saco el sombrero con Metro, el trabajo que tuvo que realizar cerca de 200 técnicos durante la noche para poder tener hoy día en la mañana todas las líneas operativas. Las líneas empiezan a las 6:30 de la mañana y efectivamente la línea 4 y 4A empezó a las 7:10. O sea, hay un retraso de 40 minutos. Me hubiese encantado que eso no hubiese sido así, pero no puedo sacar de ver también el vaso medio lleno de que una vez que tuvimos la energía, el equipo fue capaz de poder retomar la operación con todas las dificultades que eso significa, dado lo abrupto del corte y la revisión que hay que hacer en una situación como esa de todos los sistemas. A las 7:10 ya teníamos también con 40 minutos de plazo, como digo, la línea 4 y la 4A funcionando, las otras 5 líneas, ¿verdad?, estuvieron operativas desde el primer minuto. Es parte del balance de la ministra del Interior, Carolina Toá, la escuchábamos en directo desde Senapred, luego de esta reunión de las autoridades para dar cuenta de del impacto, de los efectos de este gran corte de energía eléctrica. Todavía más de 220.000 clientes. Esto puede multiplicarse por 2 o por 3 respecto de la cantidad de personas afectadas sin suministro eléctrico. Queremos agradecer además la paciencia, que ha estado en línea, y estábamos conversando también con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Ministro, ya decía ahí la ministra Toá, todavía algunos semáforos sin funcionar, algunas recomendaciones en materia de tránsito y transporte, que evidentemente es su área. Quería partir preguntándole cuál es su evaluación respecto del tema de la movilidad ayer, no solo en Santiago, sino que a nivel nacional, porque hubo mucha gente que terminó volviéndose, haciendo dedo o incluso a pie hasta sus hogares. No, lo conversábamos ayer, Mauricio, efectivamente, cuando las 6 líneas del metro fallan con 150 kilómetros, ¿no es cierto?, toda la capacidad que tiene, para los buses es imposible poder captar toda esa demanda y poder ofrecer un servicio además en forma instantánea. Y por tanto, efectivamente, lo que tuvimos sobre los ejes en los cuales se estaba moviendo no en el resto de la ciudad, pero sobre los ejes en los cuales se mueve metro, tuvimos unas aglomeraciones muy, muy importantes y una incapacidad de parte del sistema de transporte de poder acoger todas esas personas de forma instantánea. La gente evidentemente empezó a golparse en los paraderos hacia los buses, y muchos de ellos caminar en los distintos destinos. El sistema, claro, progresivamente fue, por una parte más, lo otro que pasó fue que la gente salió, no solamente salió la gente desde el metro, sino que también las personas con el corte se dieron cuenta que tenían que volverse para las casas, y tuvimos una hora punta muy intensa, un poco más temprana. Progresivamente el sistema de transporte público empezó a bajar su demanda, empezó a aumentar también un poco la oferta, producto de que pudimos ir buscando más conductores para los buses que pudieran salir a suplir parte de la demanda que estaba en las calles. Y la preocupación era sobre todo qué iba a pasar hoy día, porque ayer la verdad que era muy difícil poder reaccionar, y yo creo que hubo reacciones interesantes, como por ejemplo EFE sacó un tren, porque los sistemas eléctricos, trenes diésel para servicio expreso entre San Bernardo y Estación Central, que yo creo que fueron atractivos y muy valorados. Empezamos a sacar algunos servicios buses interurbanos en algunas zonas, pero hoy día en la mañana la preocupación era poder prepararnos para una situación en que eventualmente el metro no estuviese operativo nuevamente. Eso se trabajó durante la noche aquí también, hacerle
el reconocimiento a Metro, que fueron cerca de 200 los técnicos que estuvieron trabajando, técnicos de mantenimiento y operación, en levantar los distintos sistemas de energía, de comunicaciones, de comando, ¿verdad? Los de seguridad, informática, todos esos sistemas hubo que levantarlos y mover los 100 buses que habían quedado distribuidos por la red. Y hoy día en la mañana salimos ya a las 6:30 con 5 de las 6 líneas, y la 4 salió a las 7:10. Y ya la red está operativa. Sobre ese punto, escuchábamos recién a la ministra Toá decir la gente afectada por el corte, los pequeños negocios, los particulares, reclamar a la SEC, al CERNAC, pero en el caso del transporte, en el caso de la afectación para una empresa como Metro, todo este costo adicional que tuvo que tener, incluso la pérdida de ingresos, digamos, por el hecho de haber tenido que paralizar, ¿corresponde que Metro, por ejemplo, demande a quienes resultan responsables por todo esto, más allá de las multas, más allá de las fiscalizaciones? ¿Corresponde una demanda de Metro a quienes resultan responsables de este corte? Uy, qué buena pregunta, Mauricio, no me la había hecho, la verdad que no tengo respuesta para eso. No sé si corresponde en este caso. Evidentemente hay una afectación por un servicio, realmente de los contratos que uno tenga. Hay una legislación que evidentemente es clave para que el servicio se pueda brindar. Lo que sí nos hemos preocupado es que la evacuación que hubo que realizar de los usuarios, en el otro lado del contrato, que las evacuaciones se hayan realizado en forma tranquila, se nos quedaron algunas personas en los ascensores, pero finalmente rápidamente todos los trenes fueron evacuados y a las personas se les entrega un boleto también para que después puedan seguir su viaje. Ministro, esa parte del contrato la conozco, la verdad que desconozco si uno pudiese demandar hacia aguas arriba. Dígame. Hemos hablado de Santiago, hemos hablado de la región metropolitana, con las 6 líneas del metro completamente recuperadas, con los buses en total funcionamiento. ¿Qué ha pasado en regiones? ¿Cuál es el monitoreo que tiene el Ministerio de Regiones? Fundamentalmente con los trenes, por ejemplo, con el Biotren, con el metro regional en Valparaíso, todo eso también está restablecido. ¿Cuál es la afectación en otros lugares del país, particularmente en las grandes capitales regionales? Muy bien, ayer el problema fue severo en el metro de Valparaíso. Ayer tanto Metro de Valparaíso como los troles no pudieron operar. Los buses eléctricos siguieron operando porque tienen autonomía producto de su batería. En el caso del Metro de Valparaíso se dispuso un bucle de buses interurbanos entre Villa Alemana y Limache, que es la parte en que está menos provista por buses alternativos, y ya hoy día está completamente operativo nuevamente. En el caso, lo propio uno puede decir del sistema Biotren en Concepción. En el caso de Temuco, los trenes son diésel, entonces no hubo problema. Ya en este momento tenemos la red funcionando ferroviaria funcionando con bastante normalidad. Ahora, sí hemos tenido problemas de servicio de transporte público de buses en algunas ciudades en que la energía ha llegado muy tarde, las telecomunicaciones no han funcionado tan bien, y que ha costado que el sistema parta adecuadamente en la mañana, como en Iquique y Alto Hospicio. Pero ya empezamos a tener ya más normalidad en la mayoría de las ciudades de Chile en términos de la frecuencia y la capacidad de transporte público. Ministro Juan Carlos Muñoz, quedémonos ahí en las telecomunicaciones. Este tipo de emergencias tan grandes de la magnitud de la de ayer nos muestran también, entre otras cosas, nuestras dependencias a los sistemas de telefonía, fundamentalmente al teléfono inteligente. Ayer usted durante la tarde explicaba cómo funcionaba el tema de las antenas, hasta qué hora podían funcionar con autonomía. ¿Cuál es la evaluación que se hace de eso y cuánto se ha restablecido de ese servicio? Hay muchas personas que siguen, por ejemplo, sin servicio de internet. A ver, respecto a la telefonía, el sistema funciona con distintas capas de antenas. Hay una capa más principal de 1.300 antenas que le llamamos nivel 1, que esas no pararon ayer, y que son las antenas grandes esas que uno ve, ¿no? A veces en cerro, en puntos altos, y que tienen una gran cobertura, sobre todo en espacios urbanos. El caso, y esas funcionaron y tienen una autonomía larga, mínimo 3 días, tienen que garantizar las empresas si es que no tienen alimentación energética. El caso, hay un segundo nivel, que es el nivel 2, de antenas que son más bajitas, y que esas se le exige a las empresas, son 10.000 antenas, se le exige a las empresas tener 4 horas de autonomía sin energía. Es decir, si se corta la electricidad, esas antenas tienen que funcionar al menos 4 horas sin problema. Y por eso es que yo me preocupé de anunciar, oportunamente creo yo, antes de que ocurriera, ¿no es cierto?, de que ojo, que a las 7:15 de la tarde, cuando se cumplían 4 horas, algunas antenas podían empezar a bajar su funcionamiento
funcionalidad, producto de que podían empezar a quedar sin combustible. Las empresas de telecomunicaciones hicieron un esfuerzo, y me consta, de estar trabajando, especialmente llevando combustible permanentemente a las antenas más críticas. El día de ayer, yo creo que la experiencia fue mixta, y aquí tuve una pequeña diferencia con Mauricio en la entrevista de ayer, en que yo decía que yo no había tenido ni un problema, y esa es la realidad, Mauricio. Yo no tuve ni un problema, tuve entrevistas y hay constancia. Y yo tengo una cuenta normal, no es que tenga una cuenta premium, como alguien podría pensar. Pero yo sí sé que hubo gente que tuvo problemas con su celular, y que probablemente tiene que haber habido zonas, yo sé que hubo zonas en las cuales antenas fallaron, tenemos que hacer una revisión general. Mi percepción es que ayer durante el día yo recibí también comunicaciones de gente de empresas que me dice, pucha, Juan Carlos, te felicito. Acabo de recibir un mensaje de una persona que me dice, ayer las comunicaciones funcionaron súper bien a pesar del corte de energía y pudimos hacer toda la reorganización de turnos. Yo creo que hubo problemas, pero yo creo que mayoritariamente mi mirada amplia es que en general las telecomunicaciones funcionaron bien. Hoy día, en este momento, tenemos el 4% de antenas caídas, pero la verdad es que donde tenemos el principal problema es el norte grande, o sea, Arica y Tarapacá, Antofagasta, tenemos un 20% de antenas que todavía no está funcionando, pero también son antenas que, eso no significa que sea el 20% de los celulares, porque son antenas que normalmente están en sectores más aislados, más escondidos, donde a la empresa les cuesta más llegar, y por lo tanto el porcentaje de gente que atienden es menor. Es decir, hoy día yo diría que en este momento la gran mayoría de la gente en Chile está consciente de telecomunicaciones. No sé exactamente lo que pasa, lo que tú me decías respecto de empresas de internet. Ya, ahora, más allá de su experiencia, de la mía, de quienes nos escuchan, ministro, ¿va a haber alguna revisión objetiva para saber, por supuesto, si funcionó o no funcionó, qué fue lo que falló? Pensando también, nos decían algunos auditores, o sea, aquí hay un tema hasta de seguridad nacional, de vulnerabilidad del sistema eléctrico, del sistema de comunicaciones, del sistema de transporte. ¿En algún momento se hace esa evaluación y eventualmente la revisión si todos estos daños, estos perjuicios son demandables? Yo creo que sobre todo lo que nos permite esto es una prueba de fuego, en el fondo, y costosísima, respecto de cómo reacciona un país cuando le quita la energía durante todo el tiempo. ¿Qué pasa? Y yo creo que tenemos que revisarlo con mucho cuidado, los protocolos, las cosas que se hicieron, porque es una prueba, ¿no es cierto?, que no queremos repetir, pero queremos estar preparados si alguna vez vuelve a ocurrir. Creo que, por ejemplo, en mi opinión, el transporte público muestra la importancia clave de tener metro y buses. Tenemos tantas veces que escuchamos gente que dice, oye, no deberíamos tener metro, deberíamos tener buses, deberíamos tener... Oye, fantástico que tengamos un sistema integrado en que la gente tiene posibilidad de combinar distintos modos de transporte y de esa manera poder mantener su movilidad. Yo vivo pegado a la línea 4. Me preguntaba en la mañana, ¿cómo voy a salir en transporte público a mi trabajo? La línea 4 está pagada y seguramente van a haber buses que van a ir por arriba de la línea 4 porque nos preocupamos de programarlo, pero van a ir llenos. Bueno, pero yo puedo tomar un bus en otra dirección, ir a buscar la línea 5, ir a buscar la línea 2, ¿verdad? Y poder llegar finalmente a mi destino. Es esa complementariedad que yo creo que le da fortaleza a nuestra ciudad y que es un atributo muy, muy positivo. Y que yo creo que debería zanjar esta tonta pelea que tenemos a veces de cuánto de buses, cuánto de metros, sino que tenemos que seguir fortaleciendo ambos. Ya. Oye, y cortito, los buses eléctricos que hemos sabido ha sido la gran novedad, no solo en Santiago, sino que también en algunas regiones del país. ¿Las estaciones de carga contaron con los respaldos suficientes para mantener esos motores alimentados? Así es, tenemos generadores en las estaciones. No solamente hay generadores fijos de diésel que tienen que alimentar. Los contratos actuales hablaban de que creo que es un 20% de la flota se puede poder alimentar, pero además uno puede traer generadores adicionales para poder cargar, y por lo tanto nosotros no teníamos ningún problema en poder ir cargando la flota. La flota de buses eléctricos ayer funcionó hasta el final y hoy día en la mañana está perfectamente operativa. Lo mismo puedo decir de Antofagasta, de Coquimbo, en que los sistemas han permitido que la red siga operando. Ya pues, ministro Juan Carlos Muñoz, de nuevo, muchísimas gracias por la gentileza de estos minutos en Radio ADN. Encantado, que esté muy bien, chao. Gracias, ministro.